ciclo 2022-1, curso Programación y Computación, viernes 22 de julio del 2022. Bueno, señores, buenos días con todos ustedes. Iniciamos nuestra sesión de hoy. A ver, no sé si tienen alguna pregunta, alguna observación, algo pendiente, algo por ahí que comentar, quizás. ¿Qué dicen? Profesor, Diga. usted nos dijo que le hiciéramos recordar que hoy día iba a ser la clase de la sentencia de Switch. Ya, gracias. ¿Alguno de ustedes ha utilizado la instrucción switch, sentencia switch? Yo, profe, para el problema que dejó como tarea, Ya, pero el- no todos seguramente, ¿no? no solamente para Ya, digamos, para el menú, ¿no? Que pidió. ya, claro. A ver, entonces rápidamente podemos hacer eso con respecto a la instrucción switch, que es la que nos ha faltado. Porque hemos hecho el if, el while, el for, el do while. Entonces, la instrucción switch es lo que conocemos como una instrucción alternativa. Es una instrucción alternativa, ¿no? Porque la instrucción if es condicional. La instrucción while, for y do while son instrucciones repetitivas. Pero la instrucción switch es una instrucción alternativa. O sea que nos permite elegir entre una de varias posibilidades. La instrucción switch tiene una sintaxis bastante sencilla. Switch, paréntesis, una variable propiamente, ¿no? Una variable, ¿no? Y entre llaves tiene las diversas opciones a través de un case, ¿no? Case, ¿no? Valor 1, 2 puntos, el bloque 1, ¿no? Case, valor 2, 2 puntos, bloque 2, y así, ¿no? Entonces, case, valor n. Entonces, lo que se hace es, se evalúa la variable, ¿no? Y se ve su valor, ¿no? Entonces, el valor se compara con cada case, ¿no? Y donde coincida, y con el cual coincida, y con el cual coincide, se ejecuta su bloque asociado. Entonces, yo tengo este switch, entre paréntesis hay una variable, y dependiendo del valor que tenga la variable, yo lo comparo con valor 1. Si es igual a valor 1, entonces hago el bloque asociado a ese case, ¿ya? Pero si no es igual a valor 1, yo comparo con valor 2. Si es igual a valor 2, hago el bloque asociado con ese case, y así voy comparando. Con aquel valor con el cual coincida, hago el bloque asociado. Así hasta el último caso de su n, ¿no? Si coincide o no. Ahora, hay que colocar al final de cada bloque, ¿no? Una instrucción break para que pueda, ¿no? Terminar ese bloque. Y así, ¿no? Y porque si no lo colocamos, vamos a ver un efecto particular. Ahora, acá también tenemos la opción de colocar, ¿no? Un valor por default, ¿no? Bloque. Entonces, si la variable coincide con uno de estos n valores, hará el bloque que corresponda. Pero si no coincide con ninguno de ellos, hará el bloque por default, ¿no? Acá es cuando no coincide con ningún valor. A ver, podemos visualizarlo en un ejemplo, justo que tengo, ¿no?
break. Lo que quiero es ingresar un número de día, ¿no? Y ese número de día, imprimirlo de acuerdo al número, ¿no? Uno es lunes, ¿ya? Dos es martes, tres es miércoles y así, ¿no? Ya, entonces acá, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, en el último caso no es necesario el break porque ahí ya termina. Entonces acá, yo ingreso un número de día, que es un número entero. Y dependiendo del valor que he ingresado, ¿no? Yo imprimo el nombre del día correspondiente, ¿no? Si ingresé 1, imprimirá lunes. Si ingresé 2, imprimirá martes y así. Vamos a compilar esto. Ya, acá entonces tenemos, ¿no? Yo ingreso un número. Si ingreso 1, imprime lunes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, si ingreso otro valor, ingreso 3, imprime miércoles. Y así. Ahora, acá se puede tener la opción del default, en el caso de que ingrese un valor que no es el 1 al 7, día errado. Vamos a chequear. Acá ese out, le ponemos un break. Ahora sí. A ver. Ya, acá creo que hay que poner 2 puntos. ¿Es default o es el? Porque siempre que no use esto. Ya, es default. Ya, entonces acá, a ver, si yo ingreso un valor que no va del 1 al 7, ¿no? Por ejemplo, ingreso 9, me dice día errado, ¿no? Día errado. Es decir, para cualquier valor que no sea del 1 al 7, ¿no? Que no coincida con ninguno de esos valores que están ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va a entrar al default. Si yo ingreso día 8, día 20, día 30, va a caer al default, ¿ya? Que es día errado. Señores, ¿alguna pregunta con respecto a esta instrucción? Así como está. ¿Se entiende cómo funciona la instrucción? ¿O hay alguna observación por ahí? Profesor, en el Diga, default no es necesario poner break o también se tiene que poner break ahí. el break es para cortarlo, pero como estamos al final, ya prácticamente te está terminando. No hay necesidad de poner break. Ok, Incluso, profesor. incluso acá, en el último case, ¿no? El último case, cuando no teníamos default, como era el último, no había necesidad de poner break. ¿Se dan cuenta, no? No había necesidad de poner break. Pero como le hemos puesto default, ahora ya no es el último. Y por lo tanto, hay que ponerle break. Ahora el default, como es el último, y este sí es el último, ya no hay más, ahí no hay necesidad de ponerle break. Ahora, el break lo que hace es cortar el bloque para que no pase al siguiente. Porque ¿qué pasa si no le ponemos break a uno de los módulos? Por ejemplo, acá, yo le quito el break a este de acá. Entonces, cuando sea día igual a 1, va a imprimir lunes. Pero como no tiene break, va a caer y va a pasar al siguiente bloque, en el que imprime martes. Y ahí sale con el break. Podemos verificar eso, ¿no?
¿Qué pasa si yo ingreso valor 1? Si yo ingreso valor 1, va a imprimir lunes, pero también va a imprimir martes. ¿Por qué imprime martes? Porque como no tiene un break, cae y pasa al siguiente valor. Entonces, el break se necesita ponerlo ahí para que no pase al siguiente bloque, que no le corresponde. ¿Ya? Si no le ponemos break, va a pasar al siguiente. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo también le quito el break que está acá? Si yo le quito el break que está ahí, cuando ingreso 1, va a imprimir lunes, martes y miércoles. Si ingreso 2, va a imprimir martes y miércoles. Si ingreso 3, solo va a imprimir miércoles. Entonces, mientras no encuentre, una vez que entre, mientras no encuentre el break, va a seguir, ¿no?, con el siguiente bloque y así. Acá yo ingreso 1, va a imprimir lunes, martes y miércoles. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Entró por el 1, imprimió lunes, pero como no tiene un break, va a seguir cayendo y va a coger el siguiente bloque, que como tampoco tiene break, va a seguir cayendo y va a pasar al siguiente bloque, miércoles. Y ahí sí, cuando tiene su break, ya termina. Entonces, el break es para que no pase al siguiente bloque, para que termine el bloque. Obviamente acá, como nosotros queremos que, dado un número de día, se imprima solamente el nombre de ese día, hay que ponerle obligado pues el break, para que imprima el nombre del día y ahí ya no pasa al siguiente. ¿No? ¿Está bien? Así tiene que ser. A ver, señores, ¿alguna pregunta? Ahora bien, ¿es factible no usar el break cuando yo quiero conseguir un efecto particular? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero, ¿no? Si yo quiero que haga lo siguiente, que si se ingresa un valor del 1 al 5, esto sea, ¿no?, impreso como un día de semana. Entonces, acá, ¿no?, yo tengo, ¿no?, sea, ¿no?, día de semana. Con su break. Entonces, cuando yo ingreso un valor 1, 2, 3, 4 o 5, va a entrar y va a caer hasta que encuentre un break. Y para los valores del 1 al 5, pues va a imprimir 10 semanas, cualquiera sea el valor que demos en el rango de 1 a 5. Entonces acá yo imprimo, me faltó el punto y coma, yo ingreso un valor cualquiera entre 1 y 5, ingreso 2, imprime día de semana, ¿no? Cualquier valor que ingrese yo del 1 al 5 me va a imprimir día de semana. ¿Sí? Porque está entrando por uno de los puntos y como no hay break va a seguir cayendo hasta que encuentre un break. Entonces, que le ponga break o no, a veces también depende de lo que quiero hacer. Generalmente se le pone un break para que no pase al siguiente bloque, pero hay casos en donde me conviene que no haya un break para que haga lo demás. A ver, señores, ¿alguna pregunta, alguna observación? No, profe. El default no es obligatorio, ¿no? Si lo necesito, le pongo default. Si no, podría no tener default, ¿no? El default es un valor asumido, ¿no? ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, el switch es bastante sencillo y también es bastante limitado, ¿ya? Es bastante limitado, porque en otros lenguajes esa instrucción tiene más capacidades. Por ejemplo, acá en el switch, esto que va entre paréntesis es solamente
una variable, pero en otros lenguajes yo puedo poner una expresión. A ver, no sé si me aceptará acá día más 1. No sé si me acepta, creo que no. Sí me lo ha aceptado. O sea, día más 1. Entonces, si ingreso el 6, ya no va a ser sábado, va a ser domingo, porque 6 más 1 es 7. Vamos a chequear. Domingo, ¿ya? Porque es día más 1. O sea, sí me está aceptando una expresión. Lo que pasa es que esto ya es el lenguaje C++, el moderno, ¿no? Porque el antiguo, el clásico, no aceptaba eso. ¿Ya? Entonces, hay cosas que sí aceptan las versiones modernas. Entonces, sí es posible colocar acá una expresión, ¿no? Como esta de acá, ¿ya? Entonces, pero se hace más confuso a veces. Ahora bien, el switch es bastante simple y relativamente limitado. Pero para algunas cosas sí sirve, pues, ¿no? Sí sirve. En realidad, el switch se usa relativamente menos que las otras instrucciones, ¿no? Hay quienes no les gusta el switch y prefieren hacerlo con puro if. Entonces, if día igual 1, imprimo lunes, ¿no? If día igual a 2, imprimo martes, y así, ¿no? Entonces, hay muchas veces donde la gente utiliza puro if en lugar de colocar switch, ¿ya? Bueno, y en algunos casos que es más sencillo, se puede usar el switch, pero para cosas pequeñas. Pero generalmente el switch no es muy utilizado. A ver, señores, ¿alguna observación, alguna pregunta? ¿Está claro esto? Esa opción del break, como ustedes ven, corta, marca el final de un bloque. Y si no lo pone, va a pasar al siguiente bloque. A ver, señores, Profesor, diga. eh, si yo quiero, por ejemplo, en la variable switch, en el caso 1 o caso 2, así, en vez de poner números, puedo poner variables Ese o también es un carácter. otro aspecto, ¿no? Bueno, un carácter o carácter sí se puede, ¿no? Entonces, yo puedo poner acá una letra, ¿no? En lugar de, ¿no? Char, día. Ingresamos día y acá en función al día. Entonces, si yo ingreso L, es lunes, ¿no? Sea un lunes. ¿Ya? Con su break. ¿Ya? Entonces, yo ingreso, pero es un carácter, ¿no? Yo ingreso S, ese es sábado. Ingreso P, es un domingo, ¿no? Acá mi variable es día, pero día es un carácter. A ver, vamos a ver. Error. Ah, escrito brain, es break. Ya, entonces acá, si ingreso S, imprime sábado, ¿no? Es decir, me acepta variables, ¿ya? Enteras, carácter, ¿no? Pero hemos visto que también nos acepta expresiones, pero habría que ver hasta qué punto es factible, ¿no? Ahora bien, el case, básicamente acá hay un valor simple, que puede ser entero, carácter, ¿no? Valores, una lista de valores. Pero en otros lenguajes, yo puedo tener acá expresiones, ¿no? O sea, son instrucciones más elaboradas. Pero ya se complica todo, ¿no? Se vuelve muy complejo. Entonces, lo que yo puedo hacer con un switch, lo puedo hacer también con un if, ¿no? Yo puedo entrar y preguntar if día igual 1, imprime lunes, ¿no? Ahora, eso se puede hacer, miren, ya disculpen acá, vamos a
terminar ¿no? Muchas veces muchos programadores no les gusta el switch y usan solamente if nada más. If día igual a 1, ¿no? Suponiendo que es un entero. Y 10 igual a 1, entonces, out lunes. Y no necesitan poner break, porque eso es, ¿no? If. Ahora acá, ¿sí? else if día igual a 2, out, ¿no? Martes, ¿ya? Else if día igual a 3, out, miércoles. Y acá el else funciona como un default. Else, out, otro día. ¿Se dan cuenta, no? Esto es como si fuera equivalente. Si día es 1, imprime el lunes. Y no necesito break porque estamos en un if. Else if, día igual a 2, out martes. Y así, ¿no? Pero acá estamos viendo que en cada if hay una condición, ¿no? Cada if es una condición. Bueno, puede cambiar la condición también, ¿no? Tener condiciones más elaboradas. ¿Ya? Entonces, generalmente muchos programadores no usan tanto el switch, sino que usan una combinación de if nada más. ¿Ya? Pero el switch sí es interesante para cosas sencillas nada más, sobre todo. Ahora, dentro de cada bloque, yo puedo colocar cualquier instrucción. Ahí puede haber, ¿no? Un while, un for, o incluso podría haber otro switch, ¿no? En un bloque. No hay ningún problema, puede ir cualquier instrucción. Ay, señores, preguntas. Ya, en todo caso, practiquen su instrucción switch, ¿ya? Y si encuentran una cosa medio rara, me avisan para revisarlo y bueno, ver si la solución, ¿eh? Ya, señores. Pero en todo caso, el switch creo que está claro, ¿no? Cómo es un switch y cómo trabaja en base a una variable de expresión y en base a los keys. Pero los keys tienen valores nada más. Y dependiendo del valor con el cual coincida, se hace el bloque correspondiente, ¿no? Pero hay que ponerle un break para que no se pase al siguiente bloque. Eso es todo. Aparte la opción del default, ¿no? Que en el caso de que no coincida con ninguno de los valores, usamos el default o pasa al default. Ya, señores, ¿preguntas? ¿Alguna observación aquí? ¿Ya? De todas maneras, practíquenlo y si encuentran algo que es medio raro, me avisan y lo chequeamos, ¿ya? Ya, entonces, vamos a pasar a otro punto, que es un punto interesante, porque se usa bastante. Se usa bastante. Y es el punto relacionado a un tipo de variables compuestas, que son los arreglos. Los arreglos. A ver, yo tengo los arreglos, ¿no? El tipo de, ¿no? Arreglos. ¿Qué son los arreglos? ¿No? Son tipos de datos compuestos, ¿no? Conformados
por elementos componentes. Que generalmente son simples, ¿no? Aunque después se puede ampliar eso. Entonces, yo tengo un tipo de dato, que es el arreglo, que es un dato compuesto. Voy a tener el arreglo unidimensional de una sola dimensión, conocido como vector, en donde yo voy a tener un conjunto de elementos o de valores, no, elementos propiamente, ¿no? Todos ellos agrupados en una sola, en un solo contenedor, que es el arreglo, ¿no? Y también puedo tener arreglos bidimensionales conocido como matriz, en donde voy a tener, ¿no?, dos dimensiones, fila y columna. Ahora bien, estos arreglos se definen en el lenguaje de la siguiente manera. Yo tengo acá entero m de 4. Acá estoy definiendo un arreglo llamado m. Ese es el nombre del arreglo. Y acá tengo el número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene ese arreglo? Hay que tener en cuenta que el arreglo es el conjunto, ¿no? El grupo de elementos. Entonces yo tengo acá los 4 elementos. Todo el conjunto es m. Todo. Ahora, cada elemento viene a ser una variable entera y se va a referenciar, ¿no?, por el nombre, corchete, el índice, ¿no? Empezando en 0. Vamos a tener el elemento 0, el 1, el 2 y el 3. Y así tenemos entonces, ¿no?, m de 1, m de 2 y m de 3. ¿Está bien? Entonces, cuando yo declaro entero m de 4, estoy declarando 4 variables, donde las 4 variables son enteras. Y las 4 variables se pueden manejar de forma independiente, ¿no? Tal como se maneja en cualquier programa que maneje variables enteras. Yo podría hacer, ¿no?, una vez que definí entero m de 4, puedo hacer m de 1 igual a 8, ¿no? M de 0 igual a 4. M de 2 igual a m de 1 más m de 0. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, cada uno de los elementos es una variable entera independiente, ¿no?, que se puede manipular de manera similar a como se maneja una variable cualquiera del mismo tipo. Acá podría tener sin ingresar valor para m de 3, por ejemplo. Entonces, esos elementos componentes se manejan de manera totalmente equivalente a como se maneja una variable del mismo tipo. La única diferencia es que esas variables componentes no tienen nombre propio, ¿no?, sino que usan el nombre del arreglo y corchete el número de elementos que le corresponde.
A ver, señores, ¿qué dicen? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hay alguna pregunta aquí? Señores, ¿qué dicen? Sí se entendió, profe. Profe, una pregunta. ¿Qué pasaría si fuera una matriz? En ese caso es unidimensional. Pero ¿qué pasaría si fuera bidimensional? Por ejemplo, Ya, sería acá, M5, sería, o sea, el que siguiera M3, el que sigue abajo es M4, ¿o no? ¿no? A ver, miren, yo tengo acá, en el caso de la bidimensional, la definición sería entero, S, corchete, ¿no? El número de filas, 3. Y el número de columnas, 3. Ya está. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Los elementos son, el primer elemento es S de 0, 0. El siguiente elemento es S de 0, 1. Y así, ¿no? ¿Cuál es el último elemento? S de 2, 2. Porque los índices en un arreglo, cualquiera que sea, siempre empiezan en 0. Entonces, ahí las filas van a ir fila 0, fila 1, fila 2. Y las columnas, columna 0, columna 1, columna 2. ¿Está bien? Entonces, igual en el arreglo unidimensional, entero M de 4, ¿no? Los índices son empezando desde 0. Siempre en todo arreglo, los índices empiezan en 0. Ya, esos serían los elementos de ese arreglo. Cada elemento es independiente, ¿no? Yo puedo hacer Cin, ¿no? S de 1, 2. Entonces, esta es una variable cuyo nombre es S, corchete 1, corchete 2. ¿Ya? Y se maneja como una variable independiente. Entonces, donde quiera que pueda haber una variable entera en una expresión, igual puede ir este elemento del arreglo, pero su nombre es, ¿no? S, corchete 1, corchete 2. Ay, señores, ¿qué dicen? Ah, ya, profe, o sea, es filas y columnas, ya. ¿Y qué pasaría si tuviera uno más? O sea, Uno más que. ese tres corchete y tres corchete. Sería Ah, tridimensional. ese es un arreglo tridimensional. ¿Y cómo se 3 dimensiones. manifestaría en el... O sea, Se define igual. Se añade otro corchete y ya tendría pues un cubo. ¿No? Un cubo, ya no es una matriz, es un cubo. ¿Ya? Y podría tener 4 dimensiones, 5 dimensiones, pero esto ya no se puede dibujar. ¿No? En general yo puedo tener n dimensiones, pero de manera práctica solo se usa unidimensional o bidimensional. Más de 2 dimensiones se puede definir, se puede trabajar, pero no es práctico, ¿no? Es más complicado y no es y se puede hacer de manera más sencilla. No es necesario. ¿Ya? Entonces, unidimensional y bidimensional es lo más utilizado. ¿Listo? ok, profe. Ya, ahora bien, cuando tenemos un arreglo, yo puedo inicializarlo, ¿no? Directamente al momento de la creación, ¿no? A ver, yo puedo hacer entero
M de 4 igual llave 2618. Entonces, se está creando un arreglo con 4 elementos y a la vez se le está dando valor. M de 0 vale 2, M de 1 vale 6, M de 2 vale 1 y M de 3 vale 8. De esa manera estoy inicializando, ¿no? los cuatro elementos. ¿Listo? ¿Qué dice, no? Yo tengo acá M de 0 vale 2, M de 1 vale 6, M de 2 vale 1 y M de 3 vale 8. Ya. Ahora, si yo hago esto de acá, entero, S de 5 igual 4, 3, ¿qué estoy haciendo? Estoy inicializando, pero solamente a 2 elementos, ¿no? El arreglo tiene 5 elementos, ¿no? Yo estoy inicializando al primero y al segundo nada más. Los otros elementos existen, pero no tienen valor conocido, ¿no? Ya tendré que darle valor después yo, ¿no? Yo decir S de 2 igual a 8. O de repente ingresar, ¿no? Sin S de 3. ¿Está bien? Eso de ahí. ¿Listo? Ya. Entonces, yo puedo inicializar todos los valores o solamente unos cuantos, pero se inicializa por orden. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, entero, ¿no? R de 3, 3. Y aquí yo puedo decir, ¿no? Tenemos 2, 1, 7, 8, 4, 5, 9, 6, ¿no? Y acá el 3. Entonces, acá tengo los 9 elementos, ¿no? Porque este arreglo tiene 3 filas, 3 columnas, sería 3 por 3, 9 elementos. Y se va a almacenar la primera fila, ¿no? La segunda fila y la tercera fila, ¿no? Primera fila, segunda fila, tercera fila. Entonces, ¿qué valor tiene el elemento MR de 21? ¿No? Cuando yo imprimo cout R de 21, ¿qué cosa va a imprimir? ¿Qué va a imprimir? 8. ¿Cómo? A ver. Profe, primero van las filas y luego las columnas. ¿Qué imprime? Sí. ¿Cómo? O sea, 217 va a ser la primera fila. 845 la segunda fila. 963 la tercera fila. ¿Qué pasa si yo imprimo R de 21? ¿Qué valor me va a dar? A ver. No, profesor, me refiero en ese caso donde pone imprime code le pide el primero módulo 2, ese vendría a ser la fila. Claro, la fila. Entonces es 8, profe. 8. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe. No, no es así. Esa no es la segunda fila. Esta es la tercera fila. Porque recuerden que los índices empiezan en 0. Fila 0, fila 1, fila 2. Esta es la tercera fila. Y esta es la segunda columna. Porque las columnas también empiezan en 0.
claro? Sí, pero ¿Ya? Entonces, las filas o los índices de un arreglo, ya sea unidimensional o bidimensional, empiezan siempre en cero. Siempre en cero. Cuando hemos declarado, decimos entero R de 3, 3. Ese es un número, el número de filas y el número de columnas. Hay 3 filas y 3 columnas, pero a la hora de referenciarlos, se referencian por el índice, y el índice empieza en cero. Entonces, cuando decimos R de 2, ¿no? Esa es la tercera fila, ¿no? Porque empieza en 0, 0, 1, 2, es la tercera fila. Y el 1 es la segunda columna, ¿no? Porque es columna 0, 1, 2. Entonces, tercera fila, segunda columna. ¿Cuál es ese? El 6. ¿Ya? El 6. Ahí imprime 6. Bueno, hay que tener cuidado con estas cosas. ¿Listo? Ya. Ahora bien, cuando yo tengo mi arreglo, yo puedo trabajar entonces con los elementos de mi arreglo como si fueran cualquier variable. Yo puedo decir entero m de 4, ¿no? Igual a 2, 3, ¿no? Ahí estoy asignando valores a m de 0 y a m de 1. Luego hago m de 2 igual a 6 y m de 3 igual a m de 2 más 1. Entonces, cuando yo hago cout, ¿no? M de 1 más M de 2 por M de 3, ¿qué valor va a imprimir? ¿Qué valor imprime? 45. ¿Sí? Ya, bien. Sí, Acá profe. mire. Entonces, M de 1 es 3. M de 2 es 6, ¿no? Y M de 3 es M de 2 más 1. O sea, 6 más 1, 7. Al final lo que va a imprimir es, ¿no? 45. ¿Ya? Entonces, las variables se pueden manejar, ¿no? Los elementos del arreglo se pueden manejar como variables enteras, ¿no? Cualesquiera, de manera como cualesquiera variable entera, ¿no? Puedes darle valor, puedes hacerlo participar en una expresión, puedes hacerle un CIN, puedes hacerle un COUT, lo que tú quieras. Es como cualquier variable, solo que tu nombre está formado por el nombre del arreglo y su índice. Ahora bien, ¿qué es lo importante de los arreglos? Lo importante de los arreglos es que el índice no tiene por qué ser constante. El índice puede ser una expresión. Y eso es algo muy importante, muy valioso. Y es gracias a eso que los arreglos tienen infinidad de aplicaciones. Yo puedo tener acá entero m de 4, ¿no? Entero m de 4. Ya. Entero m de 4. Yo tengo acá entero j igual a 0. Yo puedo hacer m de j igual a 8. Después j más más. Y acá m de j igual a 5. Y acá puedo hacer m de j más 2, no, m de j más 1 igual a 6 y m de j más 2 igual a 7.
Entonces, ¿qué está pasando acá? Acá, el índice, como ustedes ven, no es constante, sino que es una variable o es una expresión. ¿Ya? Pero no hay ningún problema, porque esa variable o esa expresión se evalúa y el valor que resulte, ese es el índice. Entonces, yo tengo acá m, elemento 0, 1, 2, 3. Entonces, tengo la variable j que vale 0. Y acá tengo m de j igual a 8. ¿A qué elemento nos estamos refiriendo? Hay que evaluar j. ¿Qué valor tiene j? 0. Entonces, nos estamos refiriendo a m de 0. Entonces, m de 0 igual a 8. 8. Luego, incrementamos el j. Ahora j ya no vale 0, j vale 1. Y cuando hacemos m de j igual a 5, nos estamos refiriendo a m de 1. M de 1, ¿no? M de 1 vale 5. Miren que la expresión es la misma. M de j igual a 8, m de j igual a 5. Pero están en tiempos diferentes. En el caso anterior, j valía 0. En el caso siguiente, j vale 1. Por lo tanto, el m de j igual a 8 y el m de j igual a 5 no se refieren al mismo elemento. Se está refiriendo a elementos diferentes, ¿no? A m de 0 y a m de 1. Ya, porque el valor de j ha cambiado. De igual manera en la siguiente. Como el j vale 1, acá se evalúa la expresión j más 1. Eso me da 2. Quiere decir que el índice es 2, m de 2. M de 2 igual a 6. Y luego, como el j vale 1, ¿no? J más 2 sería 3. M de 3 igual a 7. Señores, esta es la gran ventaja, la gran capacidad, la gran potencia que tienen los arreglos. El hecho de que su índice no sea solamente constante, sino que sea una expresión, una variable o una expresión, la cual se evalúa, ¿no? Y me da el valor para el índice actual, ¿no? Que tiene en ese momento y a qué valor me estoy refiriendo. A ver, señores, ¿se entiende esto de que el índice puede ser una expresión? ¿Hay alguna pregunta aquí, alguna observación? No, profe. Ya, esto, señores, esto es lo que le da a los arreglos toda la capacidad, ¿no? La potencia que tiene. Señores, hay muchos problemas informáticos que no se pueden resolver solamente con variables simples, ¿no? Solo se pueden resolver con arreglos, ¿ya? Entonces, gracias a los arreglos es que muchos problemas se pueden resolver. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero acá este ejemplo, ¿no? Leer 50 números e imprimir el promedio, ¿no? El promedio aritmético. Entonces, si no tuviese arreglo, ¿no? Los arreglos, yo tendría que crear 50 variables, ¿no? La variable 1, la variable 2, la variable 3, la variable 4, ¿no? Hasta la variable 50, ¿no? Y después tendría que leer los 50 valores. CI, C1, CI, C2, CI, C3, hasta CI 50. ¿Se dan cuenta? Y después tendría que sumar. Suma igual C1 más C2 más C3 más 50, ¿no? Entonces, tendría que hacer todo eso con 50 variables, ¿no? Y si me dijeran, no, ya no quiero con 50 variables, ahora quiero con 80. Ah, tengo que estar creando 30 variables más y hacer todo eso. Entonces, no es práctico, no se puede hacer así esa solución. Pero si yo utilizo arreglos, la cosa es más simple. La cosa es más simple, ¿no? Simplemente creo un arreglo de 50 elementos. Yo digo acá, ¿no? Entero m de 50. Coma, suma,
igual a 0. Entonces, for entero j igual a 0, j menor que 50, porque va de 0 al 49, j más, yo voy a hacer un Cin, ¿no? M de j. Entonces, acá voy a hacer un ciclo repetitivo que va a recorrer 50 vueltas, desde J0 hasta J49. Y para cada vuelta voy a leer M de J. Y como J está variando, ¿no? 0, 1, 2, 3, etc., estoy leyendo yo cada elemento del arreglo, uno a la vez. ¿Está bien? Con ese for, estoy haciendo yo la lectura de los 50 valores. Y aquí aprovecho para hacer suma, igual suma, más M de J. ¿Listo? Ya está. Y ya luego puedo imprimir, ¿no? Imprimir, suma, entre 50. Ese es el promedio. Como ustedes ven, señores, el programa se simplifica tremendamente. Ya no tengo que estar creando 50 variables, nada de eso. Tengo un arreglo de 50 elementos. Ahora, ¿qué tal si me dicen a mí, no, ya no quiero 50 elementos, quiero 80? Ah, bueno, fácil. Ya cambio aquí y pongo 80 en lugar de 50. Listo, ya está tu programa. Ahora acepta 80 elementos. ¿Qué he hecho? Simplemente he cambiado ese número nada más. Como ustedes ven, recontra sencillo, ¿no? Es más, ¿qué es lo que se acostumbra generalmente? Lo que se acostumbra generalmente, en caso de que quieran cambiar eso, ¿no? Más práctico es, ¿no? Que yo defina acá, ¿no? Yo tengo, y digo, ¿sabe qué? Ya no vamos a poner acá 80 y nada. Acá voy a poner entero m de n y j menor que n, donde n es una constante. Numeral o Michi define n 50. Entonces, eso es una constante literal, ¿ya? En donde estamos asociando, ¿no? El término n con el valor 50. Entonces, dentro del programa donde aparezca n, va a ser reemplazado por 50. Entonces, cuando me dicen, no, ya no quiero 50 variables, quiero 80, ya no tengo que estar cambiando en todo el programa, buscando dónde hay 50, sino acá nomás en un solo sitio pongo N80 y ya el programa queda actualizado. ¿Se dan cuenta? Ese numeral define, ¿no? Está asociando ese nombre N con ese valor. Y eso hace que en el programa fuente, donde quiera que aparezca N, sea reemplazado por 80 o 50, o valor que tenga. ¿Ya? De esa manera se trabaja bastante. A ver, señores, preguntas, observaciones. ¿Qué dicen, señores? ¿Recontra claro? Profe, ¿cómo se vería eso en el DEP C++? ¿Cómo se vería? Igualito, pues. ¿A qué te ¿Cómo lo refieres? escribirías? Es igualito, ¿sí? Así como está escrito. Idéntico. Ahora, podemos hacerlo, claro, para que no digan que estoy palabreando. Entonces, acá, ¿no? Hacemos eso. Yo tengo acá entero, n, vamos a colocar una constante, n, ¿no? Y acá, suma.
igual 0. Ahora, esa n hay que definirlo, ¿no? Con un numeral define. ¿Ya? Define n 50. Ojo que no se pone punto y coma, hay que tener cuidado, no se pone punto y coma en esa línea. Esa es una definición de constante nada más, literal. Ahí no se pone punto y coma. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado, no se pone punto y coma ahí. Bueno, entonces, entero m de n, ya, por entero j igual 0, j menor que n, punto y coma, j más más. Aquí, llave, ¿no? Ingresamos valor para m de j. Hacemos suma igual suma más m de j. ¿Listo? E imprimimos suma, ¿no? Cout suma entre n. ¿Ya? Entre n. Ahora bien, no vamos a ingresar 50 valores, pues mucho. Pongamos acá 4 valores nada más, para poder ingresar los 4 valores. ¿Ya? Entonces, vamos a leer cuatro números, 4 elementos del arreglo. Este es un arreglo de 4 elementos. Leemos los 4 y imprimimos la suma entre ellos. Ya. Entonces acá, ya. Me va a pedir 4 valores. A ver, 5, 8, 7, 6. ¿Ya? Y me está imprimiendo la suma entre ellos, que es 6. A ver, vamos a dar otro valor. 12, 1, 158, 24. Y me imprimen 51. Me está imprimiendo, ya, me ha pedido 4 valores nomás, ¿no? Acá para que se vea mejor esto. ¿Qué pasa si yo cambio y el n es 5? Ya no me va a pedir 4 valores, me va a pedir 5 valores, ¿no? 5 valores. Porque el n ha cambiado ahora y es 5. Ahí tengo acá 8, un número. Ahora me ha pedido 5 valores. Entonces, con ese numeral define n, ya yo puedo, ¿no?, establecer cuántos valores quiero. Y no necesito estar cambiando en el programa, ¿no? Esto es una constante literal. Y ojo, recuerden que no se pone punto y coma. Si ustedes ponen punto y coma ahí, va a reemplazar el n por 5 con punto y coma. Y eso es un error. ¿Ya? Ahí no tiene que haber punto y coma. A ver, señores, preguntas. ¿Está claro, señores? ¿Qué dicen? Ya, recontra sencillo. Ahora, mire, por ejemplo, yo quiero tener un problema siguiente, ¿no? Leer leer 5 números
e imprimirlos ascendentemente. Quiero leer 5 números y quiero imprimirlos ascendentemente, ¿no? O sea, ordenarlos. Este problema de ordenación es bastante frecuente, bastante común, bastante necesario en las aplicaciones informáticas, ¿no? Porque uno necesita ordenar los datos, ¿no? A veces los listados de nombres se sacan ordenados, orden alfabético, ¿no? Y así, yo necesito encontrar el máximo, el mínimo, ¿no? En un examen yo quiero saber cuál es la mayor nota, cuál es la menor nota, y así. El problema del ordenamiento es un problema bastante frecuente. Entonces, para ordenar un conjunto de valores, yo tengo que hacer un algoritmo, ¿no? Un algoritmo de ordenación. Y hay varios tipos de algoritmos, varios tipos de algoritmos. Vamos a hacer un algoritmo sencillo, conocido como el algoritmo de la burbuja, ¿ya? Que es bastante conocido. El algoritmo de la burbuja, que es un caso bastante sencillo. Ahí miren, ¿ya? Vamos a hacerlo directamente en el DevC. Directamente en el DevC vamos a hacer este algoritmo. A ver, tenemos aquí vamos a tener 5 valores, ¿ya? Vamos a necesitar algunas variables, como la variable temporal, ¿ya? Ahora, creo que podemos dejar el numeral define, ¿no? Para que me sirva para cualquier cantidad de valores. Y define 5. Ya, vamos a trabajar con 5 nomás. Pero se puede cambiar el n y sirve para cualquier cantidad. Ahora, vamos a leer los valores. Con ese bucle leemos los valores, ¿ya? Los n valores. Ya está. Pero ahora yo quiero ordenarlo. Quiero ordenarlo. Y aquí vendría el algoritmo de ordenación. Quiero ordenarlo. Ahora, para ordenarlos, yo puedo tener una variable entero, orden, es una variable switch, es un switch. Orden igual a 1. ¿Ya? Y acá, hacer un bucle, while orden igual a 1. ¿Ya? Vamos a hacer un proceso. ¿Qué proceso vamos a hacer? A ver, empezamos colocando orden igual a 0. Y luego hacemos un for donde vamos a recorrer todos los elementos hasta el penúltimo. De K0 hasta desde J0. Pero esta es la misma variable. J igual 0. J menor que n menos 1. No n, sino n menos 1. ¿Ya? Después explicamos por qué. Punto y coma, J más más. Ahora, para cada elemento, ahí, ¿no? Preguntamos si, ¿no? El elemento m de j es mayor que el elemento m de j más 1. Si el elemento m de j es mayor que el elemento m de j más 1, el siguiente, entonces hacemos un
intercambio de contenidos. Hacemos ten igual m de j. Ten igual m de j. M de j igual m de j más 1. Y m de j más 1 igual a 10. A ver, 10, ¿no? Ahora, como ha ocurrido un intercambio, hacemos, perdón, acá, orden igual a 1. ¿Listo? Ya, ahí está. Ya, listo. A ver, vamos a probarlo y después explicamos, ¿ya? Ya. Hasta ahí tenemos el file. Y acá vamos a imprimir por entero j igual 0, j menor que n, j más, vamos a imprimir cout m de j, digo, a ver, veamos si funciona, ¿no? Ya. Vamos a ingresar 5 valores. Ya. 15, 4, 3, 8, 20. E imprime 3, 4, 8, 15, 20. O sea, ordenado. ¿Está bien? Probemos con otros valores. ¿Ya? Ingresamos 25, 24, 18, 27, 6. Voy a imprimir 6, 15, 27, 45, 24. O sea, ordenado. Entonces, este algoritmo lo que hace es recorre el interior del arreglo y lo ordena a través de intercambios sucesivos. ¿Ya? De tal manera que al finalizar ya vamos a tener el programa, el arreglo ordenado. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta acá, señores? Ya, les copio en el chat para que lo tengan, ¿ya? Ahora explicamos el programa. A ver, ¿alguna pregunta ahí, previa? Señores, ¿qué dicen? ¿Están ahí o se han ido ya? Profe, o sea, cada Sí, vez profe, que... sí entendí. Sí, sí, profesor. En caso, siempre que yo quiera ordenar, vamos a utilizar el algoritmo de la burbuja. ¿Sí? Inicialmente sí, ¿ya? Porque este algoritmo de la burbuja es sencillo, ¿ya? Y es útil, pero cuando tengo pocos valores. Cuando tengo muchos valores, también lo ordena, pero demora mucho, porque es ineficiente, ¿ya? Entonces, cuando se tiene muchos valores, 1000, 2000 valores o más, se usan otros algoritmos. Hay otros algoritmos que ordenan mucho más rápido, pero son algoritmos un poquito más elaborados, ¿ya? Pero para una cierta cantidad de datos, menor o igual que 100 datos, suficiente con el algoritmo de la burbuja. El algoritmo de la burbuja es sencillo,
y funciona bien, pero es ineficiente o es muy lento. Lento es la palabra. Es lento cuando se tienen muchos valores, muchos números. ¿Por qué? Porque está cambiando de dos en dos y está que va a demorar. No, o sea, funciona, pero es más lento, pues, ¿no? Puede demorar varios minutos. Que a la gente no le gusta que las cosas demoren minutos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Acá lo que yo tengo es, veamos, yo tengo 5 elementos. ¿No? 0, 1, 2, 3, 4. Yo puedo ingresar valores. 8, 2, 9, 7, 6. Está bien, ¿no? Entonces, acá ingreso mis valores. Ahí ingreso los valores. Ya. Y a partir de acá, ya empiezo a ordenar. Yo voy a tener una variable llamada orden que va a empezar en 1. ¿Ya? Y siempre que sea 1, yo voy a estar en este while. En este while voy a estar siempre que orden sea igual a 1. Ahora, una vez que entro al while, yo cambio el orden a 0. Y lo que hago a continuación es hacer un recorrido. Recorro todo el arreglo. Pero lo voy a recorrer desde la posición 0 hasta la posición n-1. ¿Por qué? Porque voy a comparar el MDJ con el MDJ más 1. O sea, voy a comparar 0 con 1. Luego voy a comparar 1 con 2. Luego 2 con 3. Y después 3 con 4. Y ahí me quedo, ¿no? O sea, con J menor que n-1. No puedo poner J menor que n, porque si no va a querer comparar 4 con 5. Pero 5 no existe. ¿Ya? Por eso que tiene que ser acá J menor que n-1. Bueno, yo voy a recorrer el arreglo desde 0 hasta n-1 y voy a comparar el elemento m de j con el elemento m de j más 1. La primera vez va a comparar 0 con 1. Si no están en orden, ¿ya? Si el elemento m de j es mayor que el elemento m de j más 1, el que sigue, si no están en orden, los intercambia. Los intercambia y coloca orden igual a 1. Entonces, acá, la primera vez, 8 mayor que 2, sí. Entonces lo intercambia, ¿no? 2, 8, 9, 7, 6. ¿No? ¿Listo? Y la variable orden, como ha habido un intercambio, lo pasa a 1. Luego el J avanza y ahora va a comparar, ¿no? J igual a 1 con J igual a 2. 8 con 9. Si 8 es menor que 9, si el elemento J es menor que el elemento J más 1, no intercambia. Pasa al siguiente. Ahora compara 9 con 7. ¿Ya? Cuando J avanza. Si es mayor, los intercambia. ¿No? Ahora va a ser 7 y 9 acá. ¿No? Y orden a 1. Bueno, ya estaba en 1. Luego avanza el J, ahora compara 9 con 6. Si 9 es mayor que 6, los intercambia. 6 acá y 9 acá. Entonces, ha hecho un recorrido sobre todo el vector, comparando un elemento con el siguiente. Y si no están en orden, los intercambia. Pero en este primer recorrido,
si bien ha intercambiado de dos en dos, todavía el conjunto no está ordenado, ¿no? Como se ve, todavía no está ordenado, ¿ya? Y necesita hacer otro recorrido. Ahora, cuando ocurrió un intercambio, él pasó el ordenado a 1, habiéndolo puesto dentro del while en 0. Pero cuando hay un intercambio, lo pasa a 1. ¿Para qué? Para que cuando regrese al while, ¿no? Continúe. Este while lo que va a hacer es recorrido tras recorrido, ¿ya? Y en cada recorrido empezamos OR en 0, ¿ya? Pero si hay algún intercambio, lo pasa a 1. Y así va a ser, hasta que todos estén ordenados. Cuando todo el conjunto está ordenado, ya no va a haber ningún intercambio. Y el ordenado 0 que pusimos al principio del recorrido se va a mantener, va a quedar en 0 hasta el final. Y cuando llegue al while, ordenado va a ser 0, va a terminar el while. A ver, señores, ¿qué dicen? ¿Se entiende el algoritmo? ¿Se entiende la idea? ¿O estamos recontra perdidos? Yo sí, profe, yo sí entendí. Yo también, profesor. Ya, entonces este es un algoritmo bien sencillo. ¿Ya? Vamos a recorrer el vector comparando un elemento con el siguiente. Y si no están en orden, los intercambiamos. Pero tenemos una variable switch, ¿no? Que nos va a decir si es que hubo un intercambio. Entonces, cada vez que hagamos un intercambio, ese switch va a pasar a 1. De tal manera que cuando lleguemos al while, ¿no? Como es 1, significa que hubo intercambio, ¿no? Y por lo tanto tenemos que hacer otro recorrido. Y así vamos a ir haciendo recorrido tras recorrido, y en cada recorrido los números se van moviendo un poquito, ¿no? ¿No? Por eso le dicen el algoritmo de la burbuja. Es como una burbujita que va subiendo poquito a poquito hasta llegar a la superficie, ¿no? Ese es el conocido algoritmo de la burbuja. Ahora, este algoritmo de la burbuja, como les he indicado, es simple y es práctico, ¿ya? Pero me funciona pues con una cierta cantidad de números, 20, 30, 50, 100. Pero a medida que pasa el tiempo, a medida que aumenta la cantidad de números, el tiempo va incrementándose, ¿ya? Entonces, por ahí hay un diagrama de tiempo, escala, número. Entonces, acá yo tengo el número de datos y acá tengo el tiempo. Entonces, cuando los números son en una cantidad pequeña, el tiempo que toma en ordenarlos es relativamente pequeño. Pero cuando los números empiezan a crecer, este tiempo se vuelve así ya geométricamente creciente. Entonces, hasta cierta cantidad de números, como que el tiempo es aceptable. Pero ya cuando excede cierta cantidad de números, el tiempo aumenta demasiado ya. Se vuelve muy lento. Entonces, si ustedes ordenan 100 números, lo harán pues en un segundo, en medio segundo de repente. Pero si ordenan 1000 números, se va a tomar un minuto. Si ordenan 10.000 números, ya se va a tomar 5 o 10 minutos y eso es mucho. En términos de computación es mucho. Hay otros algoritmos que son mucho más veloces, ¿ya? El algoritmo del Quicksort, el HipSort, hay varios algoritmos. Hay bastantes algoritmos y algunos son más eficientes que otros. Eso lo van a ver en algún curso, en un curso posterior. Hay un curso donde van a ver un capítulo sobre algoritmos de ordenación. Y ahí van a ver los diversos algoritmos de ordenación y van a hacer comparativos y todo eso, ¿ya? Eso ya es otro curso. Pero en esencia, el algoritmo de la burbuja es sencillo, me sirve para ordenar, pero para una gran cantidad de números no es eficiente porque demora demasiado. Ya, señores, entonces el asunto está aquí recontra simple, ¿ya? El caso de los arreglos y sus aplicaciones. La gran ventaja de los arreglos es de que el índice puede ser una expresión. Eso le da toda la potencia al arreglo. Toda la potencia al arreglo. Ya, señor. Ahora, yo puedo tener arreglos de enteros, como también puedo tener arreglos de reales, ¿no? Obviamente, los números reales
tienen parte entera y parte fraccionaria, no hay ningún problema, es totalmente válido. Pero hay un tipo de arreglo que es bastante interesante, ¿ya? Y que es el arreglo de caracteres, ¿no? O la cadena de caracteres, porque se usa bastante, ¿no? Para manejar cadenas. Entonces yo tengo el arreglo de caracteres. A ver, el llamado arreglo de caracteres o cadena de caracteres. Arreglo de caracteres o cadena de caracteres. Este es un arreglo importante, ¿no? ¿Ya? Porque básicamente es, ¿no? Una cadena. Char, C, de 5, por ejemplo. Char C de 5. Este es un arreglo C que tiene 5 caracteres, ¿no? 5 caracteres. Ahora, acá, sus elementos, yo los puedo poner por separado. Char C, A, el segundo va a ser B, el tercero va a ser C y el cuarto va a ser D, ¿no? Como caracteres. También podría yo definir directamente, ¿no? O sea, decir, char M de 6 o de 5 ya, ¿no? Como cadena. A, B, C, D. ¿Ya? A, B, C, D. Entonces, son válidas una u otra forma. Claro, la segunda forma se ve mucho más concisa, ¿no? Porque tengo una cadena almacenada ahí. Pero acá, señores, hay algo importante. Algo importante. Yo tengo mi arreglo de caracteres con 5 elementos. Pero yo le estoy asignando 4 valores. El quinto elemento está no asignado. Pero en realidad, acá el sistema, ¿ya? El lenguaje, maneja ese último carácter con un objetivo específico, ¿ya? Y yo tengo acá, primer carácter, 0, 1, 2, 3, 4, ¿ya? El primer carácter es A, B, C, D. ¿Y qué cosa hemos puesto en el último carácter? En el último carácter hemos puesto un carácter especial que es conocido como el fin de cadena. Fin de cadena. Toda cadena de caracteres, todo arreglo de caracteres, ¿no? Cuando le ingresamos contenido, el sistema le coloca al final un carácter especial, conocido como el fin de cadena. Ese fin de cadena lo que hace es marcar el final de la cadena. Ojo. ¿Ya? Por eso cuando le damos espacio, hay que darle uno más con respecto al máximo tamaño que queremos. Entonces, si yo le doy 5, es porque pueden entrar 4 caracteres más el fin de cadena. Mire, por ejemplo, yo tengo acá entero, ¿ya? M de 20. Entero M de 20. Después tengo Cin M. Ingreso un valor para M. Ahora,
Acá yo he creado un arreglo con 20 posiciones. ¿No? De la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, 6, hasta la posición 19, del 0 al 19. Cuando yo ingreso valor para M, yo puedo ingresar la palabra hola o la. Y el sistema le va a poner al final de lo que yo he ingresado ese fin de cadena. Entonces, yo tengo una longitud máxima, que es el espacio que he separado. Y tengo lo que es la longitud actual, que es lo que yo he ingresado, y que va a estar delimitado por ese fin de cadena. Ese fin de cadena es un elemento que le sirve al sistema para saber dónde termina la longitud actual de una cadena. Ay, señores, ¿se entiende la idea? ¿Qué dicen? No, profe, no entendí muy bien. Por favor, ¿puede explicarlo una vez más? Simplemente, cuando uno ingresa un contenido a una cadena, el sistema le coloca una marca al final de lo que hemos ingresado. Esa marca es un carácter conocido como fin de cadena, cuyo valor es 0, pero lo representamos como slash 0. ¿Ya? Ese carácter siempre lo va a colocar el sistema al final de lo que ingresemos. Entonces, cuando yo tengo el arreglo M de 20, estoy separando 20 espacios. 20 espacios. Y esa es la longitud máxima. Pero otra cosa es lo que yo ingrese. Si yo ingreso hola, tengo una longitud actual. La longitud actual es lo que he ingresado, ¿no? Y para poder delimitar la longitud actual, el sistema usa un byte, un carácter, ¿no? Especial conocido como el fin de cadena, que lo coloca, ¿no? Al final de lo que he ingresado. Todo lo que está desde la posición 0 hasta el fin de cadena es mi cadena actual, mi longitud actual, lo que he ingresado. ¿Está bien? Veamos. Ya, ahora Sí, ya bien. Veámoslo con un programa. Entonces, acá en el programa, yo voy a tener, ¿no? A ver, acá tengo char M de 20. Ya, char M de 20. Ahora, yo ingreso valor para mi cadena. Pin, ¿no? M. Está. Yo quiero saber cuántos caracteres tiene la cadena que he ingresado. ¿Ya? ¿Cuántos caracteres tiene la cadena que he ingresado? Eso lo puedo hacer yo con una rutina. Yo tengo acá entero, total, igual 0, y voy a hacer un while, m de total sea diferente de fin de cadena. Ahora, un ratito, en el teclado no tengo backslash. Ando caído de teclado. Ya, entonces, a ver, mientras mi elemento m de tot sea
diferente de fin de cadena, yo voy a hacer tot más. Ya, listo. Entonces, luego imprimo cout, ¿no? Ingresó, no, longitud igual a tot. Entonces, a ver, declaro un arreglo de caracteres M de 20, hay 20 espacios. Luego ingreso una cadena, ¿ya? Y yo quiero saber cuánta longitud tiene la cadena que he ingresado, para lo cual tengo una variable entera que empieza en 0, y luego voy recorriendo el arreglo, empezando por M de 0, ¿no? M de 0, ¿ya? Siempre que el carácter por el que estoy pasando sea diferente de fin de cadena, yo incremento tot, ¿no? Tot. Esto va a terminar cuando el elemento en el que estoy es fin de cadena, o sea, al final. Y ahí yo tengo cout, longitud, tot. A ver, veamos la ejecución. Ya, entonces acá yo ingreso una cadena, hola, ¿no? Doy enter, me dice longitud igual 4. Hay 4 caracteres. O sea, ha encontrado 4 caracteres antes del fin de cadena, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo ingreso otra palabra? ¿No? Acá yo ingreso tema, ¿no? Doy enter, longitud igual 8. Como ustedes ven, cuando yo ingreso una cadena, el sistema siempre le pone una marca de fin de cadena después de lo que yo he ingresado. Entonces, recorriendo los caracteres y viendo que sean diferentes de fin de cadena, yo voy avanzando este índice, ¿no? Y cuando llego al fin de cadena, este total me va a decir cuántos caracteres he pasado, ¿no? Eso es la longitud actual de la cadena. A ver, señores, ¿se entiende ese ejemplo? ¿Qué dicen? Profesor, también puede aplicarse, o sea, en vez de poner longitud, podría ser letras, ¿no? O sea, para allá el número de letras más. ¿Manuel número de letras? No, o sea, básicamente hallar el número de letras, o sea, un ejercicio. Claro, allá ve el número de letras que tiene la cadena. Allá ve el número de letras que tiene la cadena. Ojo, que ojo que también existen funciones, ¿ah? O sea, yo puedo hacerlo de esta manera, aprovechando la característica del fin de cadena. Pero en general, en el lenguaje C hay una función que es size of. Yo puedo hacer acá total igual size of M. O sea, la longitud de M, ¿no? Esta es una función que me dice cuántos bytes está ocupando M, o sea, la cadena que he ingresado. Esa función es útil porque le puedo dar cualquier tipo de dato y me dice cuántos bytes ocupa ese tipo de dato. ¿Ya? Entonces, si yo ingreso, hola, me da, pero me está dando la longitud total, 20. Ya, yo no quiero la longitud total, yo quiero la longitud actual. Ya, entonces me está dando la longitud total, 20. Yo no quiero longitud total, yo quiero longitud actual. Y para eso, la única manera es con con la rutinita que habíamos planteado, ¿no? Esta de acá. ¿Ya? ¿Entiende, no? Esa función sizeOf es interesante y es muy útil, pero acá me está dando la longitud total, que son los 20 caracteres. Yo quiero la longitud actual. Ahora bien, miren, podemos hacer otro ejemplo, que puede ser como un ejercicio, ¿no? O sea, yo quiero leer una cadena e imprimirla invertida.
ejemplo, ¿no? Leer una cadena e imprimirla al revés, imprimirla e invertirla, ¿no? Imprimirla invertida. Entonces, ¿qué pasa si yo ingreso hola? Si yo ingreso hola, tiene que invertir la cadena y tiene que imprimir ALOH. Invertir la cadena e imprimirla al revés. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Miren, es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo toda la cadena, pero yo no quiero toda la cadena. Yo quiero solamente lo que es la longitud actual, hasta donde llegue lo que es ingresado. ¿Ya? Entonces yo tengo toda la cadena va del 0, 1, 2, 3 hasta el 19, ¿no? Con mi cadena de 20. Pero yo he ingresado solamente una cierta longitud. Hola. ¿Cómo sé dónde termina? Porque hay una marca de fin. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar con una variable J. J igual a 0. Y siempre que J sea diferente de fin de cadena, voy a ir avanzando. Y cuando llegue a fin de cadena, ahí termino. Y es más, una vez que terminó, hago que el J retroceda. Ahí va a quedar el J. ¿Por qué? Porque yo quiero que el J apunte a mi último carácter antes del fin de cadena, o sea, a la última letra. Acá quiero que apunte el J. Empiezo con J0 y siempre que sea diferente de fin de cadena voy avanzando. Cuando llega a fin de cadena se detiene. Lo retrocedo 1 y ahora el J está apuntando a mi último carácter. ¿Esto para qué? Para que luego yo pueda hacer lo siguiente, ¿no? Como ya tengo como ya tengo, ¿no? J apuntando a mi último carácter, ¿no? Ahora yo hago un I igual a 0. I igual a 0, ¿no? Y lo que voy a hacer es intercambiar, ¿no? Intercambio el elemento M de I con el elemento M de J. O sea que la H se pasa para el final y la A se pasa para acá. Luego avanzo el I, incremento I y retrocedo el J, una posición. Y ahora repito el intercambio. Intercambio este con el siguiente. Y así voy a ir avanzando el I y retrocediendo el J. Eso lo voy a hacer hasta que llegue al punto medio. O sea, siempre que I sea menor que J. Porque si yo sigo avanzando y retrocediendo, voy a deshacer lo que había hecho. Y listo, eso es todo. De esa manera yo puedo invertir una cadena. A ver, vamos a implementarlo, ¿ya? Entonces, yo tengo una cadena, ingreso un contenido, y lo que vamos a hacer es tener un índice J que empieza en 0, y mientras M de J sea diferente de 0, de fin de cadena, yo avanzo el J. Ese es el índice que me va a apuntar al final. Se va a detener cuando llegue a fin de cadena. Ya, yo lo hago retroceder 1 para que me apunte a mi cadena actual, a mi último carácter. Ya está. Y a partir de allí, ya podemos hacer el intercambio. Entero I igual a 0. Entonces, vamos a recorrer, ¿ya? Y yo voy a tener while I sea menor que J. Voy a tener
el intercambio. Necesito una variable temporal, un carácter ten, para hacer el intercambio. Ahora, ten igual a m de i. Ten igual a m de i. N igual a m de i. M de i igual a m de j. ¿Ya? Y m de j igual a t. Ese es el intercambio. Mientras i sea menor que j, hacemos el intercambio. Pero también hay que incrementar el i y hay que decrementar el j. Todo eso va a ser siempre que i sea menor que j. Luego imprimo la cadena, ¿no? La cadena va a ser la cadena m, ¿ya? La cadena m, ¿no? Como ustedes ven, imprimimos la cadena m nada más. Ya, a ver, ejecutamos. Ya. Acá me está pidiendo entonces una cadena, ingreso hola, e imprime la cadena invertida. ¿Por qué? Porque dentro de la cadena ha cambiado los caracteres, ha intercambiado los caracteres y ha invertido, ¿no? ¿Listo? Entonces, volvemos a ejecutar. Ingresamos otra cadena. A ver, computación, ¿no? Y lo imprime al revés. ¿Por qué? Porque lo he invertido dentro del arreglo. A ver, señores, ¿se entiende la idea del algoritmo? ¿Qué dicen? ¿Estamos en algo o estamos perdidazos? Sí, profe, sí se entiende. Ah, sí, profe. Ya. Muy sencillo, señores. Profe, de hecho, eso sí ya lo había visto más o menos yo. Para cuando usted nos había dejado ¿Ya? ese problema de los códigos binarios, o sea, y yo quería hacerlo con más de 4 cifras, ahí vi lo que era arreglos. Y ahí sí había Lo visto. trabajaste como cadena. Claro, yo trabajaba así, practicando, porque yo también practico aparte de esto, o sea, yo practico y practico con arreglos y eso, para dominar más eso. Claro, claro, claro. Hay que practicar, hay que avanzar todo lo posible. ¿Ya? Lo que yo doy en el curso es limitado porque solamente son 2 horas y son temas variados. Este curso es un curso de introducción donde se dicen cosas así genéricas, pero acá estamos haciendo un poco de programación porque es lo que van a necesitar. Luego, cuando lleguen el tercer ciclo algorítmica 1, van a hacer lo mismo, pero ya más elaborado, con más algoritmos, con más ejercicios, con más cosas. ¿Ya? Pero miren, ustedes se van a pasar toda la carrera programando, todos los cursos le van a decir, hágame esta tarea, este proyecto, este desarrollo, y todo es programación. Entonces tienen que practicar, mejorar, consolidar sus habilidades de programación. Y eso que estamos haciendo lo simple, porque después viene ya programación orientada a objetos, programación orientada a eventos, ¿no? Programación reactiva, programación web, ¿no? Técnica de desarrollo, patrones de diseño, programación en paralelo, programación multihilo, ¿verdad? Ya, entonces, si no tienen la base, lo otro ya es imposible, pues. No difícil, sino imposible. Pero cuando tienen esta base, lo otro ya es gradual, señores. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo simple de cómo estamos manejando una cadena de caracteres. Cadena de caracteres. ¿Ya? En el caso de la cadena de caracteres, es el único tipo de arreglo donde hay un contenido particular, ¿no? En el que cuando yo le ingreso contenido a una cadena, el sistema le pone un fin de cadena al final. Entonces,
Yo les puedo dar ejercicios y decirles, ¿sabe qué? Yo quiero que haga un programa que ingrese una cadena y que la imprima en mayúscula, ¿no? Entonces, si yo ingreso una cadena, un valor de cadena en minúscula, lo voy a imprimir a mayúscula. O si le ingreso una cadena con minúsculas y mayúsculas combinadas, lo voy a imprimir en mayúscula. Y así, ¿no? Y yo puedo hacer una serie de problemas. ¿Ya? A ver, le voy a dejar, como la semana que viene no va a haber clase porque es feriado, 29 de julio, yo les voy a dejar una tarea con nota, ¿ya? Como tarea, y le voy a dar ejercicios sobre arreglos, incluyendo arreglos de caracteres, para presentar la siguiente semana. ¿Está bien? Esa sería una tarea con nota, señores. ¿Ya? Así que tiene que practicarlo y voy a ahí pensar algunos problemas un poquito más elaborados, pero que necesitan programarlo pues con arreglos. Ahí, señores, preguntas, observaciones, antes de que nos vayamos ya pues, a la semana de fiestas patrias. ¿Qué dicen, señores? ¿Seguirá Castillo por otra semana o ya ahí nomás quedó? Ustedes que votaron por Castillo, todos ustedes. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? A ver, señores, ¿qué hacemos entonces? Tarea entonces. ¿Ya? Sí, profe. ¿Listo? Vamos a dejar una tarea con nota en la que vamos a plantear problemas sobre arreglos. Arreglos en general y arreglos de caracteres en particular. En el caso de los arreglos de caracteres hay que tener cuidado con esto del fin de cadena. ¿Ya, señores? Profesor, ¿cuándo lo estaría dejando? Como ya tengo más libre en esta semana, pues. ¿Ya? Y aparte ustedes tienen ¿cómo se llama? La semana que viene es feriado, pues. De paso voy a aprovechar para calificar parciales, porque si no me va a ganar el tiempo al final de ciclo. ¿Ya? Desde el momento que yo lo dejo, le doy mínimo una semana para que lo resuelva. ¿Ya? Yo espero dejarlo, pues, mañana o pasado. ¿Ya? Pero en el momento que yo lo dejo, tienen una semana. Ya eso lo pongo en el plano. Ya, señores, si no hay preguntas, si no hay observaciones, aquí nos quedaríamos, pues, señores. Profesor, ¿Ya? falta el asistente. Ay, a ver, ya me están olvidando de la asistencia. Ya, entonces, si me tienen que avisarme, señores. Ya, marquen su asistencia, por favor. Ya, señores, entonces, si no hay preguntas, nos quedamos acá a ver que tenemos la grabación.